Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Mi nombre es Omar, es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras y poder compartir un poco más del conocimiento que uno adquiere y sobre todo información para poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar el conocimiento aprendido, las experiencias aprendidas y lo puedan compartir a los demás. Y obviamente podamos edificarnos todos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse al canal, por hacer sus comentarios. Gracias de todos los lugares que nos comentan, nos hacen sus comentarios. Muchas gracias por ello. Y bueno, como siempre les digo, hay algunos que les va a gustar las clases, algunos no. Es normal. La idea es poder adquirir un poco más, una visión más amplia de lo que uno va aprendiendo de la historia de la iglesia y de este canon de las escrituras que viene a ser doctrina y convenios. Como saben, estamos estudiando en este año 2025 doctrina y convenios, el canon de las escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde lo que es la semana del 24 de febrero. Estamos terminando ya el 24 de febrero, entrando a la semana de marzo. Hasta el 2 de marzo nos corresponde esta clase. Como saben, también estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia, que es manual de la iglesia. Nos corresponde el episodio 9, que viene a ser la semana 9. Lo he puesto esto, ya lo vengo poniendo para poder, si se pierden en encontrar el video, de esa manera no van a perder la secuencia y lo van a encontrar más rápido y van a seguir las clases correlativas. Hoy día tenemos solamente un capítulo, una sección, perdón, lo que viene a ser sección 18, Doctrina y Convenios, sección 18. Así que vamos a empezar la clase. El título de la clase para el día de hoy es El valor de las almas es grande. Título muy conocido. En la iglesia lo mencionamos bastante. Eso está basado en el versículo 10 y 11 de la sección 18, que dice lo siguiente: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por lo tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Fin del versículo. Poderoso versículo, muy hermoso versículo que siempre nos insta a que recordemos el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Quizás, mi amigo, para ti, ya seas un hombre, ya seas una mujer, ya seas casado, ya seas soltero, lo que fuese, para ti de repente tu único valor de las almas es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana. Solamente tu familia es grande para ti. Y está muy bien. Sin embargo, para la visión de Dios, tenemos que saber que ese vecino, esa persona que tú no te cae, o esa persona que está en desgracia, o esa persona que está en la esquina pasando muchos más problemas que los tuyos, o esa persona, o hombre o mujer que tú ves que es de muy mal vivir, de repente como uno lo llama, diplomáticamente mal vivir, cuando es una persona desalmada, por decir, ya sea un asesino, ya sea un ladrón, un secuestrador, un pedófilo, lo que fuese, para nosotros quizás es repugnante, pero para Cristo o para Dios no lo es. El valor de las almas es grande, mi amigo. Así que debemos tomar más conciencia en poder considerar a nuestro prójimo como importante, como grande, porque así es visto por Dios. Por eso dice el versículo: recordad, no lo olvides, en otras palabras, que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. O sea, no me maltrates a mi hijo, que porque tú o porque de repente ese hijo, esa persona que tú estás maltratando no es tu familia y lo consideras inferior, para Dios, dice Dios, para mí no es poca cosa, para mí es importante, es grande. Aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por lo tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Es verdad, si nosotros obviamente, que ya conocemos el arrepentimiento, hemos conocido el arrepentimiento de repente, cómo haya sido nuestra vida pasada, hemos pasado una mejor vida conociendo el Evangelio, obviamente, y ya tratamos de mejorar. No somos perfectos, no tenemos todo, pero por lo menos tenemos una mejor vida con nuestros hijitos, con nuestras hijitas, con nuestra familia pequeña, nuestros padres, nuestros hijos, etcétera. Vamos a la iglesia poco a poco, en nuestra pobreza o en nuestra riqueza. Entonces, ya a veces nos olvidamos que también quizás fuimos como ese vecino, como esa persona que todavía no sale de ello.
Entonces no debemos menospreciar a los demás, ¿verdad? Debemos recordar el valor de las almas es grande. Entonces, en otras palabras, tratemos mejor al prójimo, que ese es el objetivo. Y aquí vemos una imagen muy conocida, pues esa es una imagen de que se rescata, lo que viene a ser conocida en el Nuevo Testamento como la parábola del hijo pródigo. Pródigo, ¿verdad? Del hijo derrochador, cuando regresa, cuando vuelve al padre, pues el padre lo ama con todo su corazón esperando, ¿verdad? Limpiando con sus lágrimas toda la suciedad que este hombre, esta persona, obviamente conoció en el mundo y obviamente cayó en el pecado. Pero para el padre, pues cuando vuelve, es su hijo, ¿verdad? No importa, no importa, con sus lágrimas baña y limpia la suciedad que ha caído ese hijo, ¿verdad? Una hermosa fotografía, bueno, no es fotografía, una hermosa imagen, una pintura en la cual pues se demuestra que el valor de las almas es grande. De eso vamos a tratar un poquito el día de hoy, la sección 18. Gracias una vez más por suscribirse, por comentar siempre, por sus comentarios, siempre los leo. Gracias por ello, de diferentes lugares. Muchas gracias. Vamos a empezar la clase. El día de hoy, como ya les mencioné, solamente nos corresponde un capítulo fácil, muy simple, el capítulo 18, un poquito amplio, pero con mucha enseñanza y se puede leer para toda la semana. En esta semana yo te recuerdo, mi amigo, que si estás atrasado, pues mira, tienes la ventaja es la siguiente, ponerte al día. Ya, ponte al día, mi amigo, y de esa manera vas a poder seguir tu rumbo de las escrituras. Segunda cosa, si es que estás al día, pues adelántate, porque da la suerte, no suerte, ¿verdad? Porque no creemos en ello, pero da la casualidad que en este canal siempre estamos adelantados, por lo tanto te sugiero que veas el siguiente canal para que te adelantes y de esa manera ya puedas estar al ritmo y puedas tener más conocimiento y puedas estar listo y adelantado en tus clases. Así que todas las probabilidades te doy para que puedas seguir en tu estudio de las escrituras. Y si obviamente pues te falta algo, de repente se te pasó algo, pues retroceder y ver algún video de los otros del canal de tal manera que refuerce tu conocimiento, tu aprendizaje. Así que vamos a empezar la clase. Como saben, el profeta, siempre estamos tratando la historia. La historia es muy hermosa, muy bonita. Hay mucha historia. Por cierto, antes de empezar la clase, bueno, antes de mencionar lo que les iba a decir, a veces me preguntan, hermano, ¿y usted de dónde saca toda esa información? Bueno, la información está en las escrituras, primero. Segundo, digo las escrituras, ¿por qué? Porque si ustedes leen el encabezado de cada sección, te da un resumen muy general, muy simple, muy pequeño. Sí, es verdad. Tienen los manuales de la iglesia, manuales de instituto, también que pueden leerlo. Yo los leo de vez en cuando, leo algunos títulos, son muy pequeños, muy pocos. También el libro de Santos te puede ayudar, que está en el material de la iglesia, que está en la aplicación de la iglesia. Está el libro de... Hay libros, la mayoría son en inglés, lamentablemente, por la historia, entonces de esa manera hay que traducirlos a veces, ¿verdad? Y eso cuesta un poquito, pero hay mucho material, la de la cual yo trato de escoger lo que son la mayoría de, en otras palabras, libros, no escrituras, sino libros, o donde está la historia que sea fidedigna. Okay, trato. A veces por ahí también leo algunos escritos, pero no son tan fidedignos, entonces obviamente que no los trato de poner en la clase porque obviamente no está del 100% acreditado, se podría decir, entonces podría causar cierta confusión. Trato de evitarlo, pero hay mucha información de la cual ustedes pueden buscarla y pueden aprender. ¿Ok? Eso es el resumen que les puedo dar. Hay mucho manual, muchas escrituras, así que puedan leerlo, puedan leer también en la aplicación de la iglesia. Está Historia de la Iglesia, ustedes lo pueden leer ahí, pues, vuelvo a repetir, está en inglés. Bueno, tienen que hacer un copy-paste, que viene a ser, hermano, ¿y qué es copy-paste? Bueno, tienen que copiarlo el archivo, tienen que abrir su traductor en Google de repente o cualquiera que utilicen y pegarlo y de esa manera pues ir aprendiendo o leyendo si es que quieren conocer un poco más de información. Ojo, la historia de la iglesia solamente es una añadidura, también hay que entenderlo y hay que saberlo. No es doctrina, la doctrina no es la historia, la doctrina es lo que está en la sección 18. Entonces, obviamente la historia te ayuda a poder ampliar el panorama y entenderlo por qué se dio esa sección.
Pero no es la historia lo que nos va a salvar, lo que nos va a salvar es la doctrina y la aplicación de esa doctrina. O sea que si yo no sé historia de la iglesia, no quiere decir que no voy a ser salvo. No tiene nada que ver. Tiene que ver que si yo aplico lo aprendido en lo que dice la sección, en este caso la sección 18 o de doctrina y conveniencia. Así que, mi amigo, no te compliques la vida. No, hermano, es que yo quiero saber, quiero aprender. Bueno, pues ahí está. No, hermano, no me agrada mucho. No te compliques la vida. Si no te agrada mucho, solamente escucha un poquito al hermano Omar como habla y hablador. Y cuando hable de la doctrina, céntrate en ello. Así que para todos los gustos hay. Vamos a empezar la clase que dice pues que el profeta José Smith, conociendo un poco la historia, no incluyó en su historia, ojo, veamos esto porque ya lo hemos estado viendo, en su historia no ha incluido un registro de la historia del sacerdocio de Melquisedec. ¿Se acuerdan que hablamos? Ya hemos estado hablando. Y él no lo incluye eso en su historia personal, no en la historia de la iglesia, no está la restauración del sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, se desconoce la fecha exacta de la visita angelical, pues, ¿no? Generalmente se presume, mira, toma nota lo que digo, porque no estoy diciendo que es algo exacto, sino se presume que ocurrió pues entre el 15 de mayo. ¿Por qué 15 de mayo? Porque el 15 de mayo se restauró el sacerdocio arónico. Y a principios, obviamente de mayo, que sigue el mes de junio, a principios del mes de junio del año. ¿De qué año? De 1829. ¿En qué? Que se confirió el sacerdocio de Melquisedec. En el rango de este tiempo está pues a los 15 días, de repente al día siguiente, el mismo día, o a los 30 días. Pero en ese rango es donde se confirió el sacerdocio de Melquisedec. De las pruebas disponibles se deduce que la sección 18, la que vamos a ver ahora, se dio antes. ¿Ok? Por esas pruebas que hay, es que se deduce que esta sección 18 antes se recibió el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Una vez más, de estas pruebas que hay más o menos de cuándo se recibió el sacerdocio de Melquisedec, se deduce que esta sección 18 se dio antes de recibir el sacerdocio de Melquisedec, ya que la sección 18, que vamos a ver, representa la respuesta del Señor a su petición con respecto al sacerdocio superior o sacerdocio mayor. José Smith, bueno, yo aquí lo hablo porque hablo en español, pues, sino que algunas veces se mezcla, ¿verdad? Con, por ejemplo, José Nye, no se dice José Nye, ¿no? Joseph Nye, o en este caso sería Joseph Smith, como llaman en inglés. Pero José Smith, porque estamos en español, recibió la sección 18 a principios de junio de 1829, como dice el encabezado. Esta sección entonces se recibe a principios del mes de junio de 1829. Una vez más, en ese año, en el mes de mayo, mayo antecede al mes de junio, el 15 de mayo se recibe el sacerdocio arónico y a principios de junio se recibe lo que es esta sección de la sección 18. Mientras José vivía, volviendo a la historia, en la granja de los Widmer, en Fayette, Nueva York. Ya se ha mudado, ¿verdad? Ya se ha mudado. Ahora está con los Widmer viviendo en Fayette, Nueva York. El Señor reveló esta sección 18, ¿por qué? Porque José, Oliver Cowdery y David Widmer, que estaba en su casa, deseaban saber cómo edificar la iglesia de Jesucristo, algo que sabían que vendría, que ya iba a llegar, obviamente sería pues en esta época, al año siguiente ya se restauraría la iglesia, ellos sabían que vendría, pero que nunca habían hecho antes. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo sabían? Porque como hemos leído, en muchas secciones se habla de que aparecerá pues una obra grande y maravillosa. Siempre lo mencionaba José en sus revelaciones anteriores. Entonces eso causó intriga, causó preguntas en sus acompañantes que vienen a ser pues Oliver Cowdery y David Widmer. Entonces por lo tanto le dicen, hey, pregunta eso, qué va a suceder, cómo lo va a hacer. El Señor le dice específicamente a Oliver que confíe en lo que ha aprendido del manuscrito del Libro de Mormón que ha escrito mientras José lo traducía, puesto que sabe por el Espíritu que es verdadero. Eso le dice el Señor a Oliver Cowdery.
puedes usarlo para redactar un documento fundamental para la iglesia que pronto será restaurada. Mira, Oliver, tú ya conoces un poco, ya sabes, has sido un escriba, has ganado un testimonio, has visto un ángel ya, has visto las planchas, así que tu fe está fuerte, sí, es fuerte, pero quiero saber qué más va a pasar. Mira, te voy a ir adelantando, tú vas a redactar un documento fundamental para la iglesia que pronto será restaurada. Si edifican la iglesia sobre este fundamento, el infierno no va a poder detenerlos, dice el Señor. Esta revelación es la primera en Doctrina y Convenios que se refiere a los apóstoles, diciendo que Oliver y David, o David Whitmer, son llamados a ese llamamiento. ¿Dónde lo dice? El versículo 9, pues lo dice. Son llamados al llamamiento de apóstoles. Ahora, esta revelación también dio a conocer el llamamiento de 12 apóstoles en estos últimos días y también instrucciones relativas a la edificación de la iglesia de Cristo, de acuerdo con la plenitud del Evangelio. Hermano, ¿y dónde pues usted se basa que está hablando? Bueno, pues eso está en José Smith Historia, el volumen 1, a partir del versículo 27. ¿Ok? Son versículos muy grandes, así que lo pueden buscar, lo pueden leer y lo pueden corroborar. En la sección 18, Oliver Cowdery y David Whitmer son llamados a ser apóstoles del Señor antes, toma nota, antes de recibir el sacerdocio de Melquisedec. Algo inusual, a ver, ahorita lo vamos a ir viendo. Esto no debería sorprendernos porque ya que todos somos llamados antes de ser apartados. En la iglesia existen esas palabras, ser llamado, me han llamado y me han apartado. Una cosa es llamar, otra cosa es apartar. Son dos cosas diferentes. Eso tenemos que saberlo, son nombres que se utilizan en la iglesia. Entonces, que no nos sorprenda porque Oliver Cowdery y David Whitmer son llamados a ser apóstoles del Señor antes de recibir el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? Entonces son llamados antes de ser apartados. Y Oliver y David fueron simplemente llamados antes de ser ordenados al oficio de apóstol. ¿Cómo es eso, hermano? Por ejemplo, mi amigo, mi querido amigo, un ejemplo, tú tienes a tu esposo en casita. Tu esposo es un sacerdote de Melquisedec, tiene el oficio de elder, vamos a suponer, o de repente es sumo sacerdote. Muy bien, está un día domingo, tranquilo. El domingo llega a la capilla o entre semana le llaman en la estaca y le dice que venga, que queremos conversar con él. Vuelvo a repetir, vamos a suponer que ha crecido, ha tenido todos los títulos. Él ha sido diácono, ha sido maestro, ha sido presbítero. Luego él fue a la misión, es elder, ha venido de la misión, se ha casado con una esposa adorable como eres tú. Me está escuchando, entonces él ya es sumo sacerdote y tiene varios llamamientos. Ok. Sin embargo, lo llama la estaca y la estaca lo llama entre semana, vamos a suponer un miércoles, él es llamado y le dice, mire, ¿cómo está su vida? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo se lleva con su esposa? Sí, ¿le pega? ¿No le pega? No, no le pego. Ella me pega. Este, muy bien, usted ha sido llamado, hemos orado, y usted ha sido llamado para ser el nuevo obispo del barrio Moroni. Así se llama el barrio, así que, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Acepta el llamamiento? Sí. Ok, el día domingo usted será llamado en el barrio apartado, sostenido y apartado. Eso es la forma. Entonces, ese hermano que viene a ser tu esposo, ya lo llamaron. Pero todavía no es obispo hasta que el domingo recién lo aparte o lo aparta. Correcto. Llegado el domingo, proponen su nombre al barrio. El barrio lo sostiene y luego, obviamente, terminada la reunión, se van con él, en este caso con tu obispo. De repente te invitan a ti a la oficina del obispado. El presidente destacó, de repente uno de sus consejeros asignados pone las manos sobre su cabeza y lo aparta como el nuevo obispo. ¿Se entendió? Recién a partir de esa fecha, él es apartado. Ya está apartado y se le da el oficio, en este caso de obispo, que viene a ser un oficio del sacerdocio arónico, que viene a ser el presidente del sacerdocio arónico del barrio, y para que sea oficio, para que sea un líder del barrio también al cual pertenece.
Espero que se haya entendido. En este caso, a José y a Oliver, o a Oliver y a David, también lo llaman como apóstoles, pero todavía no los aparta, ¿verdad? Porque no han recibido todavía el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ok? He puesto este ejemplo para poderlo entender. Es probable, volviendo a la historia, es probable que José Smith y Oliver Cowdery sintieran curiosidad sobre este tema debido a las numerosas menciones de la importancia de los 12 apóstoles en el libro de Mormón, porque ellos ya han terminado de poder escribir el libro de Mormón, pero obviamente pues en tanta traducción se habla de apóstoles, por ejemplo, en Primera de Nefi capítulo 1, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 13, hay varios capítulos donde se habla de los apóstoles. Entonces, obviamente, de repente hubo preguntas, hubo dudas, digo, quizás, a lo mejor, tal vez, es por eso que hacen esta pregunta. Hay lógica en todo. Si vamos estudiando en el orden las escrituras, la sección 13 es del sacerdocio arónico y del bautismo, porque José y Oliver están traduciendo a las planchas y están más o menos en el relato de Tercera de Nefi, donde Jesús, ya lo he mencionado, habla del bautismo, pero también habla de los apóstoles. ¿Okay? Entonces ahí se queda la palabra, ay, apóstoles, ¿en esta época va a haber o no? Esa es la duda que empieza a haber en Oliver Cowdery y David Wirmer, que vienen a ser los escribas. El libro de Mormón también menciona el llamamiento de 12 apóstoles entre los nefitas. Eso lo menciona Tercera de Nefi capítulo 2, en el 19, en el capítulo 28. En todos esos capítulos se menciona de los 12 apóstoles. Entonces va creando dudas. Como ellos estaban traduciendo el libro de Mormón en esa parte que se encuentran, entonces obviamente habla de apóstoles y son motivos de hacer preguntas. El libro de Mormón distingue cuidadosamente entre llamar discípulos a los 12 de América y apóstoles a los 12 de Jerusalén, pero parece que los grupos cumplían pues una función similar. Al mismo tiempo, el registro presenta a los 12 nefitas sirviendo bajo la dirección de los 12 de Jerusalén. Es decir, los 12 apóstoles de Jerusalén tienen mayor rango, si lo veremos así, sobre los apóstoles los apóstoles nefitas, señalando que los 12 de Jerusalén juzgarán a las 12 tribus de Israel, incluido ¿quién? Los 12 nefitas. Los 12 discípulos entre los nefitas juzgarán a su vez a su propio pueblo. O sea, es decir, los 12 apóstoles nefitas o los discípulos nefitas solamente juzgarán a su propio pueblo. ¿Y qué deben hacer los apóstoles? Es la pregunta. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, dice el versículo 10 que se está marcando. Basándose en esa premisa, el valor que tiene para Dios cada alma individual, la revelación da una justificación para el arrepentimiento que se centra en el sacrificio de Jesucristo. Esta parte de la revelación suena como una ecuación sagrada. Te voy a explicar, préstame atención, de repente ahorita está confuso, pero lo vas a ir entendiendo. El valor de cada alma es directamente proporcional a la expiación infinita de Jesucristo. Solo para ilustrarlo, para entenderlo más, es decir, voy a poner imágenes de una persona y de Jesucristo crucificado, para entenderlo, ¿ok? Solamente para ver, ahí está una persona y ahí está Jesucristo crucificado. Es decir, ¿cómo aplica este versículo del recordar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios? Cuando digo que es una ecuación sagrada, quiere decir que el valor de cada persona es directamente proporcional a la expiación infinita de Jesucristo. ¿Cómo es eso? Es decir, si nosotros vemos a un alma pequeña, a cualquier persona lo vemos pequeño, así para abajo, inferior, entonces la expiación de Cristo, ¿qué viene a ser? Pequeña. Es por eso que es, ¿cómo? Es una ecuación que viene a ser que directamente proporcional. Si yo lo veo pequeña la persona, estoy viendo la expiación pequeña. Si nosotros asumimos que el valor de un alma es grande, si una flechita hacia arriba, nosotros asumimos que entonces la expiación de Cristo también es grande. ¿De qué depende? Depende de cómo veamos el valor de las almas. Hay que recordar que Cristo conquistó la muerte para traernos al arrepentimiento.
hacia Él. Siente gran gozo por las almas arrepentidas, y las almas tienen un valor en proporción directa al interés y sacrificio de nuestro Redentor. Entonces sabemos que a los ojos del Padre y del Hijo, su alma, sí, la suya, y la mía, sí, la mía, es de un valor infinito. Ahora, imagínate esa alma que tú ves aquí en la imagen, tú lo ves inferior, es decir, una desgracia de persona. Imagínate salvarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que así lo ve Cristo. Le das importancia a la expiación de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo va a ver así. Hey, es mi hijo. No, pero él es malo. ¿Qué hacían nuestros papás cuando teníamos un hermano bueno y un hermano malo? ¿Qué hacía? Hey, es mi hijo. Claro, le da su tanda, le da su castigo, pero es su hijo. Hijo es hijo, ¿verdad? Entonces, así se ve la expiación. Y eso hay que entenderlo, ¿eh? Eso hay que ir entendiéndolo y asimilarlo y saber que nosotros, conforme veamos a la persona, estamos viendo la expiación. Esa es la razón revelada por la que Oliver y David Widmer claman por el arrepentimiento. Si dedican toda su vida a ello y solo un alma se arrepiente, el esfuerzo valdrá la pena. Su gozo por esa alma será grande en el reino de Dios. Cuanto mayor gozo, entonces será ayudar a muchos a arrepentirse. Por lo tanto, deben seguir el libro de Mormón al predicar la ley del Evangelio con fe, esperanza y caridad, invitando pues a toda la humanidad a venir a Cristo y a asumir su nombre, convirtiéndose en suyos. Ahora, después de casi 2 milenios, 2000 años casi, la sección 18 comisiona a nuevos apóstoles. Estamos hablando de qué fecha, ahí lo dice, mira, se está marcando con un círculo, junio del año 1829, que se llama a apóstoles. El Señor profetiza su llamamiento, es decir, en esa época, en previsión del establecimiento formal de la Iglesia del Señor, nuevamente sobre la tierra, el profeta le ordenó a Oliver Cowdery que preparara un documento fundacional para la iglesia que describiera las creencias y prácticas básicas de la iglesia. Obviamente, pues va a empezar la iglesia y no hay nada. Tenía que preparar un documento donde más o menos se redacte la creencia, las prácticas básicas de la iglesia. Similar a los documentos formales de otras instituciones religiosas en esa época. Al encontrar que esta era una tarea muy difícil e incluso desalentadora, Oliver le pidió a José que preguntara al Señor sobre el asunto. En algún momento, antes del 14 de junio, José, en presencia de Oliver Cowdery y David Widmer, se acercó al Señor acerca de este asunto en particular y también buscó más instrucciones relacionadas con la edificación de la Iglesia de Cristo en general. ¿Dónde dice eso? Una vez más, José Smith, Historia, en el volumen 1, a partir del versículo 27. Ahora, Doctrina y Convenios, sección 18, fue el resultado de esta investigación. Doctrina y Convenios 18 es una parte importante del establecimiento de la Iglesia en los últimos días, ya que esta sección está probablemente vinculada con la función de los apóstoles llamados por revelación y su llamamiento a reconocer el valor de las almas y a desear salvarlas como algo fundamental para la restauración. Bueno, los 12 a su vez deben actuar de acuerdo con las instrucciones reveladas, pero no se va a convocar un quórum de 12 hasta casi 6 años después. ¿Ok? Se va a llamar, se va a explicar, se habla de los 12 apóstoles, pero recién 6 años después, es decir, en 1835, es donde veremos a los 12 apóstoles. Pero esta revelación asigna a los apóstoles Oliver Cowdery y David Widmer la tarea de seleccionar a los miembros de ese quórum y luego les habla directamente. Ellos serán los encargados que iban a ayudar a José Smith a llamar a los apóstoles. ¿Qué enfatiza el Señor cuando comisiona a los apóstoles, cuando les da la descripción de su trabajo, sus órdenes de marcha? ¿Qué comisiona? ¿Qué enfatiza? Les enseña que la expiación de Cristo, el precio pagado, hace que cada alma tenga pues un valor
infinito a la vista de Dios. Basándose en esa verdad, Él comisiona a los apóstoles para que digan a cada alma que se arrepienta que obedezca la ley del Evangelio y que se vuelva uno con Cristo al tomar su nombre. Basándose en su comisión en la sección 18, los apóstoles modernos enfatizan cómo la expiación del Salvador de un valor infinito da un valor infinito pues a cada alma. Eso lo entienden incluso los apóstoles de ahora, de la actualidad. Si pudiéramos comprender verdaderamente la expiación del Señor Jesucristo, dijo el elder Ballard, apóstol, dijo el elder Ballard, que ya falleció, nos daríamos cuenta de cuán precioso es un hijo o una hija de Dios. Nos esforzaríamos por emular al Salvador y nunca seríamos crueles, indiferentes, irrespetuosos o insensibles con los demás. Cuenta la historia que hubo, me parece que fue un apóstol, no recuerdo bien, solamente lo estoy dando ya, de repente ustedes lo van a recordar, creo que salió en una Leona, creo digo, porque ahorita no lo tengo el dato, se me viene a la mente. Cuenta una historia de un apóstol, creo que fue antes de ser apóstol o cuando yo fui apóstol, que fue atacado por un delincuente, le robaron, le fueron a robar. Creo que cuando fue 70, cuando fue autoridad general, lo fue a robar, y dice que esta autoridad obviamente podía golpearlo, sí tenía la posibilidad de hacerlo, por este delincuente que era más de contextura menor. Es más, dice que con el arma él se dio cuenta que podía ganarle y podía de repente aplicar el arma y obviamente dañar o matar a la persona que le estaba robando. Sin embargo, él dice que en ese momento que le están robando, él sintió no hacerlo, dejarse robar. ¿Por qué? Porque él vio que esa persona que le estaba robando era un hijo de Dios. Y que obviamente si iba a hacer el forcejeo con el arma, al resultar herido esta joven, iba a morir, obviamente a acabar con su vida y se le iba a terminar el momento de poder arrepentirse y acabar con su vida, obviamente acabar con su salvación. Entonces dice esta autoridad que él sintió en ese momento y se dio cuenta que no debía hacerlo mejor que le roben. Se dejó robar y obviamente que de esa manera él dio de repente en algún momento conocerá el Evangelio y se arrepentirá de lo que hizo. ¿Mm? Importante, es importante historia. A veces nos da tanta cólera, tanta ira, que nos roben o que le hagan daño a nuestra familia. Entonces queremos venganza. Y esa venganza, pues, de repente nos tranquiliza, ¿verdad? Porque así somos a veces primates, quiere decir, somos todavía incivilizados. Entonces tomamos con cólera y de esa manera queremos resolver. Eh, Sin embargo, no nos damos cuenta que también es un hijo de Dios, que es extraviado, pues, ¿qué hacemos si está extraviado? Entonces, de repente, si nosotros actuamos, un ejemplo, si alguien secuestra a un familiar, es terrible, es un dolor profundo, y obviamente queremos venganza con el culpable, y de repente queremos luego que lo maten, ¿verdad? La pena capital. Obviamente, y eso de repente calmaría nuestra sed de venganza. Sin embargo, también debemos recordar que es un hijo de Dios y se acaba con su momento de arrepentirse. No, hermano, pero él nunca se va a arrepentir. Sí, pues quizás no se va a arrepentir. Pero ¿quiénes somos nosotros? Entonces tenemos que valorar lo que nos enseña el Evangelio es que es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y de verdad, yo no sé cómo, no estoy aconsejando nada, solamente estoy diciendo de que todos somos hijos de Dios. Algunos hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio y hemos mejorado, algunos todavía no han tenido la oportunidad. Pero no por ello pues somos mejores que los demás. No por ello somos mejores. Ahora que hemos hablado de historia, ya hemos hablado un poco de la historia de estos antecedentes, entraremos pues a la sección 18 conocida como el valor de un alma. Ese es el título de la clase, se puede decir, ¿verdad? Para esta sección, el valor de un alma.
La sección empieza hablándole a Oliver Cowdery, diciéndole que él sabe que las cosas son verdaderas, dice el versículo 2. Oliver sabía que el libro de Mormón era la palabra de Dios, ya lo mencioné, había visto a Moroni, había visto las planchas, había escuchado la voz del Señor desde el cielo declarando su veracidad. Ahora el Señor lo hace responsable de lo que él sabe. Hey, mira, ya, tú, Oliver, no eres cualquiera, pues, ¿no? O sea, eres alguien diferente, le dice en el versículo 3, en el versículo 3 que se ha marcado. Oliver Cowdery no solo creía que el libro de Mormón era verdadero, lo sabía. Este conocimiento fue puesto a prueba más tarde, cuando Oliver se fue de la iglesia, cuando él fue excomulgado, él nunca negó lo que es el libro de Mormón. Brigham Young, ¿quién fue Brigham Young? Segundo presidente de la iglesia, más conocido como el León, dijo lo siguiente. Oliver Cowdery, lo estoy leyendo lo que él dijo, lo que dijo Brigham Young de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery dejó la iglesia porque perdió el amor a la verdad. Y después de haber viajado solo por años, un caballero entró a su oficina de abogados y le dijo, señor Cowdery, ¿qué piensa ahora del libro de Mormón? ¿Cree que es verdad? Oliver respondió, no, señor, no lo creo. ¿Mm? Bueno, dijo el caballero, eso pensé, porque concluí que había visto la locura de sus costumbres y había resuelto renunciar a lo que una vez usted, señor Cowdery, declaró ser verdad. Señor, dijo Cowdery, Cowdery le dice al Señor, ¿no? Señor, me confundes. No creo que el libro de Mormón sea verdad. Ya no creo en ese punto, porque sé que es verdad, así como sé que ahora se sienta usted ante mí. El hombre le vuelve a preguntar, ¿todavía testificas que viste un ángel? Oliver responde, sí, tanto como te veo ahora, y sé que el libro de Mormón es verdad. Fin de la cita. ¿Dónde dijo eso? Eldin Riggs, el caso de los testigos del libro de Mormón. Así se llama el libro, el caso de los testigos del libro de Mormón. Poderoso, poderoso lo que cuenta Brigham Young acerca de Oliver Cowdery, sabiendo que Oliver Cowdery se había apartado de la iglesia. A pesar de ello, él nunca negó lo que es el libro de Mormón. ¿Qué lo va a negar? Pues si lo vio al ángel Morón y se le vio las planchas, ¿cómo lo va a negar? Si él fue el escribiente, no, era ya, eso es pena capital para este hombre. Pena capital. Bueno, nunca lo negó, nunca lo negó. Así que es algo importante. El Señor le dice a Oliver que en el libro de Mormón están escritas todas las cosas concernientes a la fundación de mi iglesia, mi evangelio y mi roca, dice el versículo 4. El Señor ha declarado varias veces que el libro de Mormón contiene la plenitud del evangelio o todas las cosas escritas concernientes a la fundación de la iglesia y del evangelio. Algunas personas se han preguntado con respecto a esto, ya que en el libro de Mormón no hay nada registrado referente a la eternidad del matrimonio y el bautismo de los muertos. De eso no se habla en el libro de Mormón. Pero, una lectura cuidadosa mostrará que el Señor no dice que contiene todos los principios en su plenitud, sino la plenitud necesaria para la fundación de su iglesia y su evangelio. Luego el Señor le dice en 1829 en el versículo 6 que el mundo está madurando en la iniquidad. Presta atención, está madurando en la iniquidad. Los miembros de la iglesia nos enfrentamos al reto, pues, de sostener un patrón de obediencia a los principios del evangelio que resultará en que sean cada vez más diferentes de las tendencias generales del comportamiento del mundo. Nosotros vamos por un lado del camino y el mundo va pues en sentido contrario y cuesta a veces, ¿verdad? Es difícil, es muy complicado, el mundo nos dice una cosa y el evangelio nos dice otra. Seguir el evangelio no es fácil en ese sentido. Es muy complicado. Esto requerirá todo el esfuerzo espiritual que se pueda obtener. La oración, el estudio de las escrituras, la participación de los servicios de culto y la prestación de servicios serán cada vez más esenciales. La influencia del templo será importante como parte de este refuerzo espiritual. Tenemos que recurrir mucho más a las escrituras. Mucho más a las escrituras. Eso me hace recordar lo del mundo
Un presidente, un hermano fue llamado a ser presidente de misión hace mucho tiempo, en cierto lugar, para no dar detalles minúsculos, que obviamente se pueden averiguar, no viene al caso, solamente que fue llamado. Sus hijos eran pequeños, ya casi más o menos adolescentes, obviamente ellos fueron llamados, bueno, el papá y la mamá fueron llamados a la misión y los hijos también vivieron en la casa de la misión, fueron viviendo con los presidentes, obviamente con sus padres. Una buena vida, porque obviamente pues los gastos son cubiertos por la iglesia, no viene al caso eso. Sin embargo, cuando termina la misión, vuelven al campo, vuelven a la vida cotidiana. Les costó un poco difícil a los padres, el hijo crece, los hijos crecen obviamente, pero un hijo se vuelve rebelde. Uno va a la misión y el otro hijo no va a la misión. Es más, hasta la fecha está inactivo y no quiere saber nada de la iglesia. ¿Qué pasó con esa familia? El mundo, hermano, es fuerte. Entonces, una vez, obviamente, mientras este hermano, ya obviamente expresidente de misión, dictaba una clase a ciertos hermanos en un barrio, él hablaba pues del arrepentimiento, de que todos podamos volver, y alguien hizo la pregunta. Y esa pregunta a veces son impertinentes, pero le dijo, casi prácticamente le dijo, ¿qué hace usted por su hijo? ¿Mm? ¿Qué hace? Porque hablar a veces es fácil, pero ¿qué hace usted por su hijo? No le dijo así, ¿verdad? Pero estoy diciéndolo de tal manera que se pueda entender. A lo que este hermano dijo, pues ese es mi mayor trabajo. Yo pensé que había sido el mayor trabajo el haber sido presidente de misión. Sin embargo, mi mayor trabajo es traer otra vez a mi hijo al redil. Y obviamente, esos títulos de ser presidente o ser obispo, ser presidente de estaco, ser presidente de curondelder, ser maestro, etcétera, son títulos pasajeros, mi amigo. Lo más importante es traer a tu familia al evangelio. Pero hermano, es difícil. Nadie dice que es fácil. El mundo jala y a nuestra propia familia lo puede jalar. Ya hemos visto muchísimas historias, tanto del Antiguo Testamento como del Libro Mormón, que los hijos fueron jalados en diversos lados y a veces pues uno no da resultado. ¿Qué podemos hacer? No quiere decir que están pagando culpas. No, mi amigo, son libertades a veces de qué hacer, cómo hacerlo. Da ganas de jalarlos a golpes, a látigo, pero si no funciona. Y obviamente pues caen los hijos, caen las familias, caen los esposos, caen las esposas. Y obviamente no quieren asistir a la iglesia. Un hermano va a la iglesia, obviamente casado, se casa con su esposa, con una mujer. La idea es formar una familia, tener hijos y obviamente crecer en el evangelio. Ambos se casan en el templo. Después de un tiempo, la hermana o la esposa deja de asistir a la iglesia y el hermano tiene que ir solo. No quiere saber nada de la iglesia. ¿Qué hacer? Me separo. Primera opción, me separo. Ok, pues sepárate. Ya solucionaste tu problema, te buscas a otro. Segunda vez que te casas, otra vez sucede lo mismo. ¿Qué haces? Otra vez te separas, así vas a estar. O ayudas a esa oveja a volver. Va a tomar tiempo, a veces toman años que vuelvan otra vez al evangelio. Algunos quizás se unen al esposo y ya no vienen. Hay de todas formas, los caminos del Señor pues son así, ¿verdad? Entonces hay que tener a veces un poco más de visión, de paciencia, de fuerza. ¿Por qué? Porque el mundo jala mucho. El mundo está madurando en la iniquidad, dice el versículo 6. Ahora, ¿por qué el Señor aconsejaría a Oliver que no se maravillara por haber elegido a José? Porque parece que se está maravillando. Oye, lo has elegido a José, mira. José es buen muchacho, pero... Ay, como que está perdidito, José. Sí, pues le dice entonces el Señor le aconseja a Oliver que no se maraville. Le pregunta en el versículo 8. Ciertamente debe haber sido algo sorprendente para Oliver que este chico, este muchacho de los bosques, José Smith, haya sido llamado pues para dar a luz la última gran dispensación. En ese momento Oliver sobresalía a José en educación, en refinamiento social. Entonces, en otras palabras, ¿por qué no me llamaste a mí?
Yo soy mejor que este muchacho. Ya Oliver era el escriba, pero también había recibido el sacerdocio de Aarón. Ya había sido visitado por Juan el Bautista, por Moroni, es decir, que ya casi, pero casi estaba a la par de José. Y se pone a pensar, ¿por qué José y no yo? A veces nos pasa, ¿verdad? Nos pasa, sí, pues nos pasa. Siempre nos viene la pregunta, ¿por qué él y yo no? Pero José no pensaba eso, su pensamiento era que todos puedan ser igual que yo. Eso pensaba José, miren, la diferencia. Esa es la diferencia. Que todos sepan, quería José. Él quería que todos conozcan. Me refiero a José Smith. El Señor encima le da un título más al ser llamado con el que fue llamado, dice el versículo 9. No puede ser un apóstol sin el sacerdocio de Melquisedec. Cuando David y Oliver recibieron la promesa del apostolado, estoy repitiendo lo que ya lo mencioné al comienzo, también se les prometió el gran poder de los antiguos patriarcas. Esto era por lo que habían estado orando diligentemente, la ordenación para ese cargo y sacerdocio, al menos para José y Oliver, vendría de la mano de Pedro, Santiago y Juan. Hermano, ¿cómo saber? Quizás me puedas estar haciendo la pregunta hasta estas alturas. ¿Cómo saber si recibieron o no el sacerdocio de Melquisedec? No es para menos, hermano. El sacerdocio es el sacerdocio mayor. ¿Cómo no está registrado? No puede ser, hermano. Usted tiene que decirnos algo. ¿De verdad lo recibieron, hermano? ¿Usted qué opina? Me pueden estar haciendo la pregunta. Ya los conozco. Bueno, a ver, les voy a dar un poco más de datos, ¿ok? Lo que les gusta, pues. En algunos países, en mi país se dice lo que le gusta el aguadito, una sopa espesa. ¿No? ¿Cómo te gusta? Pues, ¿no? Te gusta el aguadito, te gusta un poco más de historia, más, quieres más cosas saber. Bueno, en la revista Inside, que viene a ser La Leona en inglés, de diciembre del año 96, búscalo, ¿ah? Pero yo me refiero a la revista Inside porque a veces no coincide lo mismo en español. Entonces busca en Inside primero y ese título lo buscas ya en español. A veces están los artículos, a veces no están. Pero en la revista Inside de diciembre del 96 lo dice. Allí habla de la restauración del sacerdocio arónico y de Melquisedec. Y voy a explicar un poquito más para poder saber. Lo voy a leer tal como dice y voy a agregar pues mis comentarios. ¿Ok? El procedimiento que siguió Juan el Bautista, ojo, estoy retrocediendo para hablar tanto del sacerdocio arónico como de Melquisedec, así que tengan un poquito de paciencia. El procedimiento que siguió Juan el Bautista al ordenar a José y a Oliver Cowdery al sacerdocio arónico implicó primero conferirles el sacerdocio. Presta atención, ¿eh? Les confirió el sacerdocio. Luego bautizarse mutuamente entre José y Oliver, entre los dos se iban a bautizar. Y luego, o sea, después de bautizados, instruirles para que se impusieran las manos el uno al otro y conferirse el sacerdocio que el ángel había conferido recientemente. Entre las razones que se sugieren para este patrón inusual, aparte de porque así se nos mandó, se encuentran las siguientes. Es decir, ellos lo hicieron dos veces. Primero les confiere Juan y después de bautizados se confieren ellos. ¿Y por qué? Si lo entiendes, ¿verdad? No debería ser así, así no funciona, pero aquí es algo medio raro está esto, ¿correcto? Hermano, no entiendo nada, ok. Un ejemplo, una persona se bautiza, un hombre se bautiza en la iglesia, primero pues es bautizado por alguien que tiene la autoridad, se le bautiza y después de unos días, unas semanas, unos meses o de repente al día siguiente se le confiere, o el mismo día, se le confiere el sacerdocio arónico. ¿Correcto? ¿Por quién? Por otra persona o por el mismo que lo está bautizando. Eso es lo normal. Y hasta ahí todo bien. Una vez que se le confiere, esa persona ya tiene el sacerdocio y puede bautizar. Es más, lo puede bautizar a su esposa, lo puede bautizar a sus hijos, a quien fuese. Y a veces sucede, ¿eh? A veces sucede en una familia grande donde el papá dice, hey, ¿yo puedo bautizar? Sí, hermano, entonces bautíceme a mí primero. A mí me bautizan, qué sé yo, hoy día o el sábado, me dan el sacerdocio, etcétera. El domingo y la siguiente semana se bautiza mi familia y las que los bautizan soy yo, ¿verdad? Porque tengo el sacerdocio arónico en el oficio presbítero, entonces yo puedo bautizar a mi esposa, a mis hijos. Ya está. A veces sucede, a veces sucede. Ese es el procedimiento normal. Pero aquí, cuando José y Oliver reciben el sacerdocio arónico, sucede algo medio que estoy explicando. Eso es por la cual se repite dos veces. Primero,
conferir el sacerdocio, estoy leyendo lo que dice, conferir, primero dice, conferir el sacerdocio antes del bautismo es contrario al orden de la iglesia organizada. Por lo tanto, se les mandó conferir el sacerdocio el uno al otro de la manera regular. ¿Cuándo? Después de ser bautizados. Si te das cuenta, en la historia dice que baja Juan el Bautista y les confiere el sacerdocio. Eso no se hace. Eso no es normal en la iglesia. Correcto, eso es lo que está diciendo el artículo. El artículo dice que eso no es normal. Y es verdad lo que dice el artículo. Eso no es normal. No puede darle... Juan el Bautista no puede darle el sacerdocio a Oliver y a José Smith. ¿Por qué? Porque ellos todavía no se han bautizado. Pero así sucede. Ok. Segundo, sigamos leyendo. Bueno, sigan escuchando lo que yo les leo. El ángel hizo por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Acá ya viene la respuesta, ¿verdad? No había nadie que viviera en la vida terrenal que poseyera las llaves de este sacerdocio. Por lo tanto, era necesario que este mensajero, es decir, Juan el Bautista, que poseía las llaves del sacerdocio arónico de la dispensación del meridiano de los tiempos, fuera enviado para conferir este poder. Es contrario al orden del cielo que aquellos que han pasado más allá del velo oficien y trabajen por los vivos en la tierra, donde el hombre mortal no puede actuar, y por lo tanto se hace necesario que aquellos que han pasado por la resurrección actúen por ellos. De lo contrario, Juan habría seguido el orden regular que se practica en la iglesia, y primero habría bautizado a José Smith y a Oliver Cowdery, y luego les habría conferido el sacerdocio arónico. Ahí termina un poco la cita, voy a dar un poco los comentarios yo ahora. Esta historia, esos ya son mis comentarios, plantea algunas preguntas. Si José y Oliver recibieron el sacerdocio arónico de manos de Juan antes de su bautismo, ¿por qué se ordenaron el uno al otro en el mismo sacerdocio después de ser bautizados? ¿Qué pasó? ¿Lo perdieron en las aguas del bautismo? Yo estoy haciendo preguntas, ¿ah? Yo estoy haciendo preguntas. Si ya lo tenían. A ver, Juan el Bautista les confiere el sacerdocio. Ok, ya tenemos el sacerdocio. Oliver lo bautiza a José Smith, o José Smith lo bautiza a Oliver. Los dos se bautizan, salen del agua y otra vez se dan el sacerdocio, se confieren el sacerdocio. José Smith lo confiere el sacerdocio a Oliver y Oliver le confiere el sacerdocio a José Smith. ¿Por qué lo repiten si ya lo habían recibido? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo perdieron cuando se metieron debajo del agua? Esa es la pregunta. Si ya lo tenían, ¿su acción fue repetitiva o es algo falso esto o hay contradicción? La iglesia enseña que una persona puede recibir el sacerdocio solo después de ser bautizada correctamente. ¿Verdad o no? Bueno, yo lo recibí así, todo, yo he visto hasta ahora que así se aplica. Entonces, ¿por qué Juan les dio el sacerdocio a José y Oliver antes del bautismo? Estos comentarios, mis amigos, mis queridos amigos, no lo vas a encontrar pues en ningún lado. Eso no lo vas a encontrar, eso no te lo hablan, no te lo mencionan. Lo digo esto porque algunos dicen, no hermano, usted se está copiando de alguien. Ya lo he demostrado que es falso que yo me copio de alguien, ¿verdad? Pero bueno, a ver, esto pues no lo vas a encontrar. Este comentario no lo vas a encontrar. ¿Por qué Juan le dio el sacerdocio a Oliver antes del bautismo? ¿Por qué? Te los comento para que sepas y puedas abrir tu mente y puedas analizar mucho más. Te digo las preguntas que van a hacerte pensar. Y eso es bueno, ¿eh? Es bueno pensar. Hago preguntas para que ¡pum! La idea, pues, nuestra mente funcione y podamos tener ese espíritu y esa revelación personal de repente. Y de tal manera que nosotros también podamos aprender más. ¿Por qué no los bautizó Juan primero? ¿No hubiera sido mejor? Bajó Juan y los bautiza él mismo. Y luego les dio el sacerdocio. Ahí está. ¿Por qué? ¿Juan era un espíritu? ¿No podía bautizarlos? Es decir, al momento de ser un espíritu, no tiene cuerpo, obviamente, ¿cómo te bautizo? ¿Cómo te sostengo debajo del agua? No olvidemos que Juan fue decapitado. ¿Te acuerdas o no?
Estoy hablando de Juan el Bautista. Fue decapitado, sí. Hermano, ¿y dónde dice eso? Bueno, no creo que me hagas esa pregunta a estas alturas, ¿verdad? Porque eso lo dice el Nuevo Testamento y eso ya lo he hablado el año pasado. Es decir, que ahora se presentaba a José y Oliver como un ser resucitado. ¿O era un espíritu? Pregunta. La respuesta es, José y Oliver tenían que ser ejemplos a seguir para otros, ya que José afirmó que iban a restaurar la única iglesia verdadera. Ellos tienen que marcar el inicio de la restauración y de cómo hacer las ordenanzas. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta ya lo mencioné. ¿Dónde, hermano? ¿No lo dijo? Sí lo dije. Algunos creen que Juan era espíritu. Ahora sí, hermano. Entonces no tenía cuerpo. No como lo tenía, por ejemplo, Moroni, que podía sostener las planchas. ¿Te das cuenta la diferencia? Un espíritu no tiene cuerpo. Al no tener cuerpo, obviamente no lo puede sostener a José Smith y a Oliver Cowdery para ser bautizados. Vuelvo a repetir. Algunos lo dicen, yo no lo estoy afirmando, estoy repitiendo, para que pensemos. Hermano, esto es doctrina, lo que usted está diciendo no lo es. Ok, no lo es. Hermano, ¿y dónde dice? No lo sé. Estoy dando mi punto de vista de lo que yo tanto he escuchado y aprendido. Si quieres, lo crees. Si no quieres, no lo crees. No hay problema y sigamos adelante. Pero son probabilidades. Probabilidades. Entonces, obviamente la respuesta es José y Oliver tenían que ser ejemplos también. Esa es una opción, ser ejemplos para otros, ya que José afirmó que iban a restaurar la única iglesia verdadera y ellos tienen que marcar el inicio de la restauración y de cómo hacer las ordenanzas. Eso también es válido. Eso es una opción. Y la segunda opción, la que te mencioné, que era espíritu. ¿Y por qué era espíritu, hermano? Vuelvo a repetir, Juan el Bautista fue decapitado. Por lo tanto, tenía que haber sido solamente resucitado. Y en este caso parece que todavía no había sido resucitado, solamente era espíritu. Y obviamente el espíritu, pues, puede hablar, puede conferir, pero no puede sostener o no puede agarrar o no puede coger cosas o partes o personas. Juan el Bautista lo podía bautizar. ¿Por qué no? Moroni podía ayudar a traducir. Ahora, vuelvo a repetir, esto es mi opinión que te la estoy diciendo. Juan el Bautista, si es que era un ser resucitado, ¿lo podía bautizar? Claro, ¿por qué no? Sí lo podía bautizar, si es que hubiese sido un ser resucitado. Ahora, piensa esto. ¿Moroni podía ayudar a traducir las planchas a José Smith o no? ¿Por qué no? ¿Por qué mejor Moroni, no te has puesto a pensar, por qué mejor Moroni no le dictó las planchas y José copiaba? ¿No hubiese sido mejor? No te has puesto a pensar eso, ¿verdad? Pues. Por eso están las clases, pues. Por eso están las clases. Estas clases están para que te ayuden a abrir la mente. No te habías puesto a pensar eso. ¿Por qué no le dijo, mira, mira José, vas a recibir algo, ¿ya? Te vas a ir a Cerro Comora, dentro de 4 años vas a ver las planchas. Sí. En el momento que lo vas a sacar, un ratito, José, me vas a traer hojas, es facilito, me traes hojas, un lápiz, una pluma, te me vas a sentar y yo te voy a dictar. ¿Está bien? Yo te las voy a traducir y tú copias, pues. ¿Estamos o no? Está más fácil. Ya no te buscas escribas, no te doy las planchas y solamente copias. ¿Qué opinas? ¿Lo podía hacer o no? No, pero estaba en otro idioma, sí, pero ya le estaba hablando en inglés, pues. ¿O en qué idioma creen que le habló Moroni a José Smith? Le habló en inglés, ¿verdad? Que era el idioma, pues, de José Smith. No le habló en el idioma egipcio reformado. Entonces, Moroni lo traducía si él había hecho el resumen, ¿verdad? Moroni lo leía y le traducía a José Smith. Mira, acá dice esto, pon, a ver, nota, rápido, copia. ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto que sí. Fácil, facilito lo hubiera hecho. O sea, José iba a ser el escriba. En una noche se amanecieron con apariciones, ¿te acuerdas? O sea, que apareció Moroni en su cama, en su cuarto, varias veces se le apareció.
¿Acaso no pudo hacer lo mismo Moroni con José y hubiesen tenido pues el libro de Mormón traducido? Es más, en su habitación, hey José, ya, apura, levántate, vamos a traducir. Copia. Y toda la noche copiando, 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 así varias noches. Fácil. Lo hubiera traducido, no se hubiera perdido las páginas y listo, asunto solucionado. ¿Sí o no? ¿Mm? Siempre pensemos, ¿por qué te hago estas preguntas o por qué te digo estas preguntas? De repente van a decir, hermano, usted está loco. No, te ayudo, te digo esto porque hay propósitos, mi amigo. Si tú te imaginas otras cosas, otras opciones, vas a encontrar las mismas respuestas. Y aquí viene la respuesta. El Señor no permite o deja que otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, el bautismo tuvo que ser, como se menciona, bajo la supervisión del más grande bautizador, Juan el Bautista. Esa es la diferencia. Una vez más, el Señor no permite o deja que otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Hermano, pero era difícil, ¿no? Está bien que sea difícil, pero ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Sí, por lo tanto, toma las planchas, José, me las traduces y me las traes. Ay, mejor díctame, pues, tú más rápido, yo te lo copio nada más. Tú puedes hacerlo, búscate un escriba, tú puedes. Vamos, rápido. Juan el Bautista, bautízanos. Pues. Pero si ustedes se pueden bautizar, ¿por qué yo los tengo que hacer? Yo les superviso, vamos, bautícense. Está fría el agua del río Susquehanna, dice que se bautizaron. Entonces, una vez más, el Señor no permite o deja que otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Importante, ¿verdad? Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Ahora, lo que voy a leer también, termina mis comentarios, lo encuentras en la historia de la iglesia, que está en la página de la iglesia en español. Entras a historia de la iglesia y en temas de la historia de la iglesia buscas restauración del sacerdocio de Melquisedec. Es largo, pero una parte dice lo siguiente. La historia publicada, estoy leyendo tal como dice, la historia publicada de José Smith no narra la restauración de la autoridad mayor en detalle. Estoy hablando del sacerdocio de Melquisedec. Pero sí relata que luego de haberse mudado a Fayette, Nueva York, en el verano de 1829, alto aquí, el verano de 1829 en Estados Unidos, no de 1829, sino de todos los años en Estados Unidos, empieza en junio. Junio, julio, agosto más o menos son el verano de Estados Unidos. Entonces, en el verano de 1829, entonces junio, José y otros más se pusieron inquietos de que se cumpla la promesa que les había sido hecha, de que ellos recibirían la autoridad de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. En la historia se explica, dice el artículo que estoy leyendo, en la historia se explica que estando ellos en la casa de Peter Whitmer o Pedro Whitmer, padre, en Fayette, Nueva York, y luego de haber orado y pedido a Dios su guía, la voz del Señor les mandó ordenarse uno al otro. Se les mandó, sin embargo, posponer esa ordenación hasta que aquellos que habían sido bautizados pudieran reunirse y aceptarlos como maestros espirituales. Cuando se organizó la iglesia el 6 de abril de 1830, José y Oliver obraron con autoridad divina tanto al bautizar como al conferir el don del Espíritu Santo. Los que estuvieron presentes en la reunión de la organización aceptaron el liderazgo de José y Oliver, y entonces José y Oliver se ordenaron el uno al otro a élderes, tal como el Señor les había mandado hacer. Aproximadamente por el tiempo de esa reunión, José Smith concluyó los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo, actualmente Doctrina y Convenios, sección 20, en la que se declaraba que entre sus responsabilidades como élderes estaba confirmar los miembros de la Iglesia por la imposición de manos y el otorgamiento del Espíritu Santo. Fin de la cita que estoy leyendo. Ahora, ya comentarios míos. Como no hay fuentes de primera mano, es decir, José y Oliver no han redactado ese acontecimiento del sacerdocio de Melquisedec cuando se recibió, por lo menos no hay nada registrado hasta la fecha, entonces ¿es verdad o no es verdad? Ya estoy hablando del sacerdocio de mayor, sacerdocio de Melquisedec. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno,
Veamos otra opción, pues si no hay fuentes fidedignas, no hay nada registrado. No son fuentes de primera mano, es decir, no son los mismos autores porque no hay registro de eso, pero son fuentes de segunda mano. Ya he mencionado que las fuentes de segunda mano son los que oyeron, los que le contaron o lo que dijeron. Fuentes de segunda mano, no es de primera mano. Lamentablemente no existe un relato detallado de primera mano sobre la restauración del sacerdocio de Melquisedec, aparte de mencionar que fue restaurado por los dos seres resucitados Pedro y Santiago, junto con Juan el Amado que había sido trasladado. Entonces podemos decir que no existe o que no es verdad. No. Simplemente podemos decir que la historia es muy, muy deficiente y no es tan buena. Ojalá que entendamos entonces, debemos entenderlo, lo importante, mi amigo, que es la historia y el poder llevar un diario. ¿Sabías que en los barrios, todos los barrios hay un secretario de registros? Es el que lleva la historia. Pero averigua y verás que nadie tiene secretario de registros. Nadie, no hay. Y si tiene, está durmiendo en sus laureles. ¿Te imaginas tomar fotos a los miembros y poder tenerlos presentes cada cierto tiempo? Y luego, con los años, poder ver esas fotos del barrio, ver a los líderes, ver a la primaria, ver a esos jóvenes que ahora son adultos, o que se fueron o que llegaron. Eso, mi amigo, es historia. Es la historia del barrio. Yo he visto fotos de un barrio donde he visto a un niño inquieto en la foto y luego era el presidente de Estaca. Es muy agradable ver la historia de un barrio, pero nos perdemos pues esas experiencias y es por no llevar la historia. Lo mismo ha pasado al inicio pues de nuestra iglesia. Así que nosotros nos quejamos, pero seguimos haciendo lo mismo y nos quejamos nosotros de que al comienzo de la iglesia no hubo historia. Pues lo mismo ha sucedido y por no haber historia, pues no se conoce con datos reales del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, hablamos del sacerdocio de Melquisedec. Hay otra versión. Aquí es donde viene la versión que yo les voy a dar. De segunda mano. Un miembro de la iglesia llamado Addison Everett puede ser útil con respecto al lugar y la circunstancia de la restauración del sacerdocio mayor. Dice que en 1881 escribió una carta a un miembro de la iglesia llamado Oliver Huntington y luego en 1882 otra carta al presidente Joseph F. Smith. ¿Quién era Joseph F. Smith? Segundo consejero del presidente John Taylor en ese momento. Él escribió una carta compartiendo a petición de ellos lo que sabía de ese evento. En su carta, el presidente Smith recordó haber escuchado, mira lo que digo, él contaba en su carta haber escuchado al profeta en Nabú unos días antes del martirio, o sea, ya después de muchos años que se había restaurado el sacerdocio de Melquisedec, él escuchó al profeta, lo escuchó cuando estaba en Nabú, unos días antes de su martirio, él escuchó relatar las circunstancias que rodearon la restauración del sacerdocio de Melquisedec. El hermano Everett escribió diciendo lo siguiente. José Smith dijo, mientras estaban traduciendo el libro de Mormón en casa de sus suegros en el condado de Susquehanna, Pensilvania, fueron amenazados por una turba y al mismo tiempo el señor Knights, ¿se acuerdan? Su amigo Knights, llegó desde Colesville, condado de Broome, Nueva York, y les pidió que fueran a casa con él y les predicaran de su evangelio, les predicaran el evangelio y les predicaran en su vecindario. Y debido al espíritu de la turba que prevalecía, decidieron ir, pues, ¿no? Perdón. Aquí nos están amenazando, entonces mejor vamos para allá y predicamos un poco el evangelio y les comparto a su familia, a los Knights, que son muy buenas personas con nosotros y nos han ayudado económicamente, no lo olvides. Ahora, continúa la carta diciendo, pero incluso después de llegar a la residencia de los Knights en Colesville, la oposición pronto los acosó. Una vez más, las circunstancias los obligaron a huir a toda prisa de la turba y regresar a Harmony. Otra vez se regresan, es decir, van pensando en los Knights que iban a estar seguros, no están seguros y otra vez regresan. La carta del hermano Everett continúa diciendo, y vagaron por un bosque denso toda la noche, y muchas veces en el barro y el agua hasta las rodillas. Y el hermano Oliver se agotó bastante en la última parte de la noche y el hermano José tuvo que rodearlo
con su brazo y casi cargarlo. Y justo cuando el día amanecía en el este, el hermano Oliver se rindió por completo y el hermano José se apoyó contra un roble justo afuera de una cerca del campo. El hermano Oliver clamó: ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? Hermano José, ¿tenemos que sufrir estas cosas? En ese momento, Pedro, Santiago y Juan vinieron a nosotros y nos ordenaron al santo apostolado y nos dieron las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y teníamos que caminar unas 16 o 17 millas para llegar a nuestro lugar de residencia, y el hermano Oliver podía viajar tan bien como yo después de la investidura. Ahora, en cuanto al tiempo y al lugar, oí que hablaba del nombre de las orillas del río Susquehanna, pero no sé dónde estaba. Sin duda, el roble y la cerca del campo estaban junto al río. En cuanto a la fecha, no puedo ser muy explícito, decía este hermano. Pero como el espíritu de la turba no se había calmado, cuando regresaron tuvieron que trasladarse a Faret Whitmores, en Fayette, condado de Seneca, para terminar la traducción. Creo, dice, que fue a fines de agosto de 1829. Termino ese comentario y sigo diciendo lo siguiente. Addison Everett, este hermano, sirvió como obispo en Winter Quarters y de nuevo en Salt Lake. Era un hombre de gran fe e integridad. Fue carpintero, cuando lo contó tenía 76 años, cuando contó esta historia, y lo que cuenta fue hace más de 40 años ya que había pasado. Es decir, hay que tomarlo con pinzas lo que él menciona. Un hombre de 76 años, ha pasado 40 años, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden haber cambiado? Así, por eso digo, hay que tomarlo con pinzas. Si deseas conocer un poco más, puedes leer la revista de la iglesia que se llama La Restauración de los Sacerdocios Arónicos y de Melquisedec, escrita por Larry Porter, profesora de la historia de BYU. Eso está en la revista Insight, diciembre del año 96. Te estoy dando todos los datos para que lo puedas buscar y puedas verificar que lo que digo es verdad. En la actualidad, mi amigo, todos los poseedores del sacerdocio han sido ordenados por alguien que puede rastrear su línea de autoridad de ordenación hasta José y Oliver Cowdery. ¿De dónde se originó? Nosotros afirmamos que nuestra autoridad del sacerdocio provino de José y Oliver. Te he dado puntos de saber cómo fue el sacerdocio arónico y cómo fue el sacerdocio de Melquisedec, la restauración. Volvemos a la historia que estamos viendo en la doctrina de la sección 18. En el versículo 10, recuerden que el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Lo que tenemos que saber es que el alma de uno de sus hijos es más valiosa a sus ojos que toda la tierra y las cosas que ha creado, que son maravillosas. El presidente Thomas S. Monson, presidente de la iglesia que ya falleció, conocido por muchos, dijo lo siguiente: al principio de mi servicio como miembro del quórum de los 12, al principio, ¿no? Pues estamos hablando de los años 60, 70, ¿será? Pues no, porque ese presidente Monson estuvo años en el apostolado. Asistí, dice él, a una conferencia en el Monument Park West Stake en Salt Lake. Mi compañero de la conferencia era un miembro del Comité de Bienestar de la Iglesia General, llamado Paul Child como niño. El presidente Child, dice, era un estudioso de las escrituras. Tomó la doctrina y los convenios, doctrina y convenios, y dejó al púlpito para ponerse de pie entre el sacerdocio, al que se dirigía su mensaje. Antes era así, creo que ha cambiado. Antes se bajaban y caminaban. Esos eran los días de la conferencia del sacerdocio de las estacas. Bajaba la autoridad y caminaba entre la gente y nos hacía preguntas. Tiempos aquellos que yo recuerdo que así era. No sé, ahora han cambiado, ya es un poco más formal. Antes era un poquito más informal, más agradable. Y él dijo lo siguiente, el presidente o el hermano Child dijo lo siguiente: se volvió a la sección 18 y comenzó a leer. Recuerden que el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Y si es así, trabajen todos sus días en clamar arrepentimiento a este pueblo y traigan, salvo que sea un alma para mí. Un alma aunque sea. Cuán grande será su gozo con él en el reino de mi Padre. El presidente Chai levantó sus ojos de las escrituras y preguntó a los hermanos del sacerdocio, dice el presidente Monson: ¿cuál es el valor de un alma humana? Pregunta grande, ¿verdad?
Fuerte pregunta. Y él evitó llamar a un obispo, presidente de estaca o alto consejero o sumo consejo para que le respondiera. No, él evitó. En su lugar, seleccionó al presidente de un coro de élderes, un hermano que había estado un poco somnoliento y había perdido el significado de la pregunta. A él le preguntó. El hombre sorprendido respondió, hermano Child, ¿podría repetir la pregunta? La pregunta se repitió. ¿Cuál es el valor de un alma humana? Wow, fuerte pregunta. Conocía, dice el presidente Monson, yo conocí el estilo del presidente Child. Oré fervientemente por ese presidente de coro. Permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad y luego declaró. Hermano Child, el valor de un alma humana es su capacidad de llegar a ser como Dios. Wow, profundo. Esto es doctrina profunda. Todos los presentes, dice el presidente Monson, reflexionaron sobre esa respuesta. El hermano Child volvió al estrado, se inclinó hacia mí y dijo, una respuesta profunda, una respuesta profunda. Continuó con su mensaje, pero yo seguí reflexionando sobre esa inspirada respuesta. Alcanzar, enseñar, tocar las preciosas almas que nuestro Padre ha preparado para su mensaje es una tarea monumental. El éxito es raramente simple, generalmente es precedido por lágrimas, pruebas, confianza y testimonio. Eso lo dice el presidente Monson en la revista Insight del año 97 que se llama Lágrimas, pruebas, confianza y testimonio, en septiembre del año 97. Poderoso, ¿eh? Poderoso mensaje. ¿Cuál es el valor de un alma? El valor de un alma humana es su capacidad de llegar a ser como Dios. Es decir, te lo resumo, mi amigo. ¿Cuánto vales tú? Y yo te voy a dar la respuesta. Tú vales, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Tú vales lo que entiendas de tu capacidad de llegar a ser como Dios. Eso es lo que vales. Si tú crees que no puedes llegar a ser Dios, no vales nada, pues entonces. Así de simple. Si tú crees que puedes llegar a ser como Dios y por eso vales, eso es lo que vales. Alto. Porque puedes llegar a ser como Dios. O sea, por eso es lo que dice, ¿eh? El valor de un alma humana es su capacidad de llegar a ser como Dios. Depende de lo que entiendas. Si tú entiendes que puedes llegar a ser Dios, vales muchísimo, mi hermano. Si tú no entiendes y dices, no, pues, entonces, tu valor es nada. Clarita la respuesta. En el versículo 11 menciona que Jesucristo sufrió los dolores de todos los hombres que han vivido o que vivirán en la tierra. Este concepto es incomprensible para la mente mortal, pero es real. Luego nos dice en el versículo 13, que se está marcando, que Dios siente una gran alegría cuando uno de sus hijos se despoja del hombre natural del pecado y nace de nuevo una gran criatura en el Señor. Queremos darle alegría a Dios. Bueno, acerquémonos pues a Él mucho más y para ello tenemos que predicar a los demás para que vuelvan al redil. Vengan al Señor. El versículo 14 dice que tenemos que proclamar. No es solamente el llamamiento de los misioneros, sino de todos. Ahora, si estamos preocupados por los números, por las cantidades, en el versículo 15 dice que si traemos una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino del Padre. El presidente Hinckley, Gordon B. Hinckley, dijo, la experiencia más satisfactoria que tengo es ver lo que este evangelio hace por la gente. Les da una nueva perspectiva de la vida, les da una perspectiva que nunca antes habían sentido. Les hace ver cosas nobles y divinas. Algo les sucede que es milagroso de contemplar. Miran a Cristo y cobran vida. Fin de la cita. Eso lo dijo en la revista Insight en mayo del año 97, página 48, lo dijo el presidente Hinckley. Ahora, si hay felicidad por un alma, ahora imagina por traer muchas almas, dice el versículo 16. El presidente Everett J. Grant, conocido en la iglesia, uno de los primeros presidentes, dijo lo siguiente: piense en la alegría del presidente George Cannon al traer 3,000 almas al conocimiento del evangelio. Piense en la alegría que ha llegado a Wilford Woodruff y Orson Pratt, que han traído casi el mismo número a la iglesia. Poderoso, ¿eh?
Eso dijo el presidente Grant. Wow, 3,000 almas. Ellos traían no un alma, sino traían estacas del día de hoy. Un trabajo fuertísimo, ¿eh? Y grandísimo. Wow. ¿Y cómo hacerlo, mi amigo? ¿Cómo predicar? Tengamos cuidado al hacerlo. Dice el versículo 20, no peleemos en contra de ninguna iglesia. Ya lo he mencionado varias veces, no sirve de nada pelear. Si no somos misioneros de regla, mi amigo, es muy, pero muy complicado compartir el evangelio con personas de otras congregaciones. Es mejor, muchísimo mejor, compartirle nuestro testimonio y nada más. Si quieres saber más, invitemos a los misioneros. Por cierto, hablando de otras iglesias, leyendo este versículo, ¿será que la BYU ha realizado lo siguiente de no pelearse? Te comento, pues, como te gusta, te comento. ¿Te gusta saber un poco más? Te comento. Mira lo que dice el título. Cientos asisten a la primera misa católica en el campus de BYU. Hermano, ¿qué es BYU? Bueno, para los que no saben, BYU es la abreviación de lo que significa Brigham Young University, Universidad de Brigham Young en el estado de Provo, porque tiene varias filiales. Por cierto, no lo estoy inventando, por si acaso, si gustan, busquen pues la página y se enteran más. Yo solo pongo la página para que ustedes se enteren. Bueno, la noticia es la siguiente. El 16 de enero realizaron en la BYU la primera misa y la página dice, cientos asisten a la primera misa católica en el campus de BYU. De todos los que asistieron, solamente fueron 30 personas católicas. Es decir, la mayoría no era católica. Ahora, tenemos que saber lo siguiente. Es la universidad de la iglesia fundada por Brigham Young. Es verdad que en la universidad pueden y deben estudiar de todos los credos, porque es enseñanza secular, es decir, no se enseña religión, es una enseñanza de la vida, ¿verdad? Se enseña profesiones y está bien que se enseñe para todas las congregaciones religiosas, eso no tiene nada de malo, porque son profesionales o son profesiones y van a ser profesionales. Por cierto, que existen códigos de honor también en la iglesia, en el campus, en la universidad. Y ahora, un grupo de católicos ha tomado un club, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro de la universidad, perdón, y solicitaron realizar su misa. Obvio que en la universidad, todos los asistentes son mayores de edad, también eso hay que saberlo, ¿verdad? No hay engaño a ningún niño aquí. Es decir, que todos tienen una base de fe, pues, ¿no? Ya bien fundada. También es cierto que asisten muchos misioneros retornados también, ¿no? No son cualquiera. ¿Te parece bien o no? ¿Qué opinas? Te lo dejo. Dentro de la iglesia, dentro del campus universitario de la Universidad de Brigham Young, unos jóvenes católicos realizan la primera misa. Obviamente dice que eso les tomó mucho tiempo, pedir las autorizaciones, los permisos, hasta que les concedieron y pudieron realizar, más o menos son 30 los que asisten, pero obviamente por llamar la atención, pues obviamente les gustó, les llamó la atención la noticia y asistieron más de 100 más o menos. ¿Cómo la ves? ¿Está bien o no? ¿Qué hubiera pensado Brigham Young, el fundador de la iglesia? ¿Te acuerdas cómo se tenía el apodo? O el nickname en inglés, el león. Imagínate, León, enterarse que en la iglesia que él fundó con tanto sudor y lágrimas, están realizando una misa. Bueno, pues, da tu opinión, ¿te parece bien o no? Pues se hizo. ¿Ok? Ahí estamos. Así están las noticias también que informamos. Volvemos a la clase y al versículo que dice que no contendamos con otras iglesias, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando. Entonces, todos los que salen a enseñar deben hacerlo con sabiduría y no competir con las iglesias ni entablar debates inútiles, sino enseñar con el espíritu de bondad y tratar de persuadir a la gente para que reciba la verdad. Siempre debemos saber que no hay otro nombre, dice el versículo 23, dado por el cual el hombre pueda ser salvado, y es Jesucristo. ¿Y qué indica esto? Que tenemos que saber de Cristo. Tenemos que reconocerlo y nunca negarlo para tener un lugar en el reino del Padre, dice el versículo 25. En los versículos 26 y 27 dice que hay otros que son llamados a declarar mi evangelio, incluso 12, y los 12 serán mis discípulos. El Señor reveló su voluntad de establecer un quórum de 12 apóstoles en junio de 1829, como ya lo he mencionado. La realización de esta bendición no llegaría hasta dentro de unos años.
No fue hasta el 14 de febrero de 1835, es decir, 5 años y 8 meses después, en una reunión especial de los hermanos que constituían la membresía del campo de Sion, que se consideró el tema de la elección de los 12. En esa ocasión, José preguntó a los hermanos si estaban dispuestos a que el Espíritu del Señor dictara la elección de los élderes para ser apóstoles. Todos expresaron un ansioso deseo de que así fuera. Los 3 testigos del libro de Mormón, a saber, presta atención, Oliver Cowdery, David Widmer y Martin Harris, cada uno oró por turno. Luego los 12 fueron bendecidos por la imposición de manos de la primera presidencia. Todos fueron llamados. No solamente José Smith los llamó, estaban ahí, ya lo mencioné, Oliver Cowdery, David Widmer y Martin Harris. Luego, de acuerdo con la revelación dada en junio de 1829, eligieron las siguientes personas. ¿Quiénes fueron? Miren ahí las fotos, posaron, mentira, pues ahí se han retratado, ¿verdad? Han tratado de poner las caras para ver cómo se veía en esa época. ¿Quiénes fueron? Lyman. Voy a leerlo. Algunos vas a reconocerlo. Voy a leer 2 veces. Lyman Johnson, Brigham Young, ahí está. Everett Kimball, conocido también. Orson Hyde, también conocido. David Patten, no conocido. Luke Johnson, William McLellan, John Boynton, Orson Pratt, muy conocido. William Smith, Thomas B. March, conocido. Parley P. Pratt, también conocido. El primero en ser ordenado fue Lyman Johnson. La historia de Joseph Smith o de José Smith del 14 de febrero de 1835 da las palabras de la bendición recibida. También menciona el solemne encargo que se les dio en esta ocasión. Thomas B. March y Orson Pratt estaban ausentes. Se les llama, pero ellos estaban ausentes en las misiones en esta época. Regresaron el siguiente abril y fueron ordenados apóstoles. ¿Dónde dice eso, hermano? A ver, yo quiero saber, porque de repente usted se equivocó en los nombres. Bueno, hay un título de un mensaje que se llama El sacerdocio. ¿Qué es? Eso está escrito por el elder Joseph Taylor. Eso lo encuentras en el año 1901 en una revista llamada Improvement Era, por si acaso. Fin del comentario de esta cita. Solo un dato más. Lyman Johnson, el que fue llamado primero, el que les dije, era el primero. Por lo tanto, si hubiese permanecido fiel, era el sucesor. Pero unos tiempos después fue excomulgado y de esa manera pues pierde su lugar, dando paso a Brigham Young, que fue el segundo presidente de la iglesia. ¿Cómo la ves? O sea que Brigham Young no fue llamado otra persona que perdió su oportunidad de poder dirigir la iglesia. Así es. Volvemos a la clase. En el versículo 35 dice que las escrituras son dadas por mi espíritu a ustedes y por mi poder pueden leerlas, dice el versículo 35. Todos sabemos los siglos en que la Biblia ha estado disponible y sabemos que tiene muchos errores. El Señor nos dice que las escrituras son dadas por el Espíritu y pueden ser leídas por su poder. Este versículo enseña que si no recibís el Espíritu, no leeréis. En otras palabras, si no lees las escrituras por el Espíritu, es mejor que no las leas en absoluto. Si lees las escrituras por el Espíritu, es como si el Señor te hablara directamente. Tenemos que leer, mi amigo, las escrituras con ganas, con deseos. Al comienzo quizás sea difícil, pero poco a poco tenemos que hacer que las escrituras sean un deleite para nosotros. De esa manera tendremos el Espíritu y sabremos que es como si el Señor nos estuviese hablando. No uno, sino muchos pudieron testificar que oyeron la voz de Dios cuando oían hablar al profeta y sus demás líderes, y de esa manera muchos fueron fieles, muchos tuvieron fe, muchos se unieron a la iglesia, porque sabían que José Smith era un profeta de Dios. Lo que siempre nosotros debemos saber es que cuando leemos un versículo de Doctrina y Convenios estamos oyendo la voz del Señor, así como leyendo sus palabras, si es que las oigo por el Espíritu. El Señor siempre nos habla, pero muchísimas veces tenemos los oídos a veces sordos, pues, para el Espíritu o para escuchar su voz. El mundo nos ensordece, nos vuelve sordos y no oímos al Espíritu. Para ello tenemos que ponerle muchos deseos y buscar esa experiencia religiosa. El Señor sigue dando instrucciones. Los que tendrían que elegir a los 12 serían 2 personas. El versículo 37 lo dice: Oliver Cowdery y su cuñado David Widmer. Ojo, Oliver Cowdery eran cuñados con David Widmer. Ellos fueron cuñados. Pues Oliver, ¿por qué? Porque Oliver se casa con la hermana de David Widmer.
Por si acaso, si no lo sabías, ya lo sabes. Nos hacemos una idea de cómo se debió sentir David con esta prestada o pesada responsabilidad de leer las palabras de Oliver Cowdery sobre sus sentimientos. El Señor nos dio una revelación de que en el proceso del tiempo habría 12 hombres elegidos para predicar su evangelio a judíos a gentiles. Nuestras mentes han estado en una constante tensión para encontrar quiénes eran estos 12. Cuando llegará el momento, no podríamos decirlo, pero buscamos al Señor por medio del ayuno y la oración para que nuestras vidas se prolongaran para ver este día, para veros a vosotros los 12 y para haceros una retrospectiva de las dificultades por la que hemos pasado. Después de tener los nombres que se habían elegido y después de largas discusiones, el profeta pidió a los 3 testigos, ahora sí con Martin Harris, para que oraran por turnos y seleccionaran a los 12 testigos especiales del Señor para todo el mundo. Luego seleccionaron a los primeros 12 hombres de esta dispensación para que ocuparan este importante cargo. Así dan inicio a la iglesia. Siempre se menciona que pronto saldrá a la luz la obra maravillosa entre los hijos de los hombres, dice el versículo 44. La sección 18, mi amigo, que estamos terminando, analizando, se da en junio del año 1829. Ya falta poco para dar inicio a su restauración, porque eso sucede en abril de 1830. Todo se va restaurando, si te das cuenta. Al final del versículo 44 dice el objetivo de la obra maravillosa, que es su iglesia, que las personas que lleguen al reino del Padre. El objetivo de la iglesia, mi amigo, es enseñar a las personas para que puedan llegar al reino del Padre. Llegar al reino del Padre es sin distinción de razas, color, país, etc. Es para todos los que acepten al que está hablando esta revelación. Así dice el versículo 47. El que habla es Jesucristo, y si nosotros hemos aceptado este evangelio, lo que nos queda es permanecer hasta el fin, guardando los mandamientos. Poderoso, poderoso mensaje de esta sección 18 que hemos aprendido acerca del valor de una persona, el valor de un alma ante la vista de Dios. Hemos aprendido del sacerdocio, hemos aprendido de los apóstoles también. Espero que te hayas nutrido, que hayas aprendido más, que hayas sabido y hayas entendido acerca del sacerdocio de Aarón, acerca del sacerdocio de Melquisedec también. Gracias por acompañarme, mi amigo. Espero que hayas disfrutado la clase como yo lo he disfrutado, siempre compartiendo lo poquito que sé con los que nos escuchan. Te espero la próxima semana para seguir deleitándonos. Muchas gracias.